La clase de hoy tiene que ver con estructuras de control repetitivas. Es la tercera clase sobre estructuras de control repetitivas y la propuesta es ejemplificar algunos algoritmos que tienen que ver con repetitivas anidadas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos resuelto algunos algoritmos en los cuales las alternativas podían contener adentro de una alternativa, podía contener otra alternativa, ¿sí? Es decir, una alternativa dentro de otra. Lo mismo pasa con las repetitivas. Lo que sucede con las repetitivas anidadas es que hay que tener mucho cuidado a la hora de escribirlas, hay que ser muy preciso, estudiarlas bien y poder interpretar exactamente qué es lo que producen como resultado. Lo que vamos a ver hoy vamos a ver un ejemplo de una matriz y de algunas pirámides. Vamos a construir que son secuencias de números que vamos a mostrar de una manera determinada. El tema de matriz me decían que no lo vieron todavía en álgebra, pero lo van a ver en las próximas clases, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es mostrar en primera instancia un ejemplo de una matriz. Una matriz en realidad es un conjunto de números. Acá hay una matriz de dos filas, esta es la fila 1 y esta es la fila 2, dos filas y además tiene dos columnas. Los números se escriben en una matrícula. Imaginemos también, puede ser una planilla. Vieron que las planillas Excel son un conjunto de celdas que tienen filas y columnas. Bueno, ¿no? Una matriz de 2 por 2 se dice que es aquella que tiene dos filas y dos columnas. Acá tenemos una matriz de 3 por 3, ¿sí? Pues tiene tres filas y tres columnas, y acá una de 4 por 4. Si queremos designar o nombrar los elementos de una matriz de 2 por 2 en forma genérica, lo podríamos escribir como el elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, perdón, A sub 2, 1 sería acá, y A sub 2, 2. Acá están bien. Una matriz de 3 por 3 tiene los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Son los tres elementos de la fila 1, por eso el primer subíndice es el número 1. Y el segundo subíndice es la columna. Esta es la columna 1 para la fila 1, la columna 2 de la fila 1, y este es el elemento en la columna 3 de la fila 1. Y así sucesivamente. El primer elemento indica la fila, por eso acá tenemos los elementos A sub 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y el segundo elemento marca la columna, el número de columna 1, 2 y 3. Acá tenemos elementos genéricos, están escritos con la variable A, pero el día de mañana ustedes van a tener la oportunidad de tratar con matrices, de manipular o tratar matrices, que en lugar de estos elementos genéricos, A sub 1, 1, A sub 1, 2, van a tener enteros, si la matriz está compuesta por elementos enteros. Entonces acá podría haber cualquier número entero en estas posiciones. Lo que nosotros vamos a hacer como un primer problema, utilizando repetitivas anidadas, es resolver este problema. Solicitarle al usuario el orden de una matriz, ¿sí? Si la matriz es cuadrada y tiene la misma cantidad de filas que de columnas, entonces decimos que esa cantidad representa el orden de la matriz, ¿sí? Si el usuario indica que el orden es n, la matriz que queremos mostrar es una matriz de dos filas por dos columnas, y si el usuario indica que el orden es n igual a 3, será de 3 por 3, o de 3 filas por 3 columnas. Entonces el problema dice, solicitarle al usuario el orden de una matriz cuadrada y mostrar los elementos de la misma. Entonces le vamos a decir al usuario al comienzo, ingrese el orden de la matriz, ¿sí? O ingrese el orden de la matriz cuadrada. Leemos el orden en una variable entera, el usuario ingresará 2, 3, 4, cualquier número de orden, y nosotros lo que vamos a mostrar es una matriz cuadrada de ese orden. Si el n ingresado por el usuario es 3, vamos a mostrar una matriz así.
¿Cómo podemos producir de una manera sistemática los elementos de una matriz sin tener que escribirlos uno a uno? Porque si el usuario ingresa un orden n igual a 10, imagínense una matriz de 10 por 10, son 100 elementos que tendríamos que escribir, sería poco sistémico. Bueno, para eso vamos a utilizar una estructura repetitiva anidada. Decimos que está anidada porque hay una estructura repetitiva externa, que es este para, que termina en este fin para, y dentro de ella hay otra estructura repetitiva interna, que es este para, que termina acá en este fin para. Este módulo se llama matriz, muestra los elementos de una matriz de un orden determinado. El orden es un número entero que se pasa por parámetro. No retorna nada, porque en realidad todo lo que hace lo va a mostrar por pantalla. Va a mostrar por pantalla un resultado que es similar a este, en el caso de que el número recibido en el parámetro num sea 3. Y una matriz como esta si el número recibido es 4. Y esa matriz que va a mostrar por pantalla, la va a mostrar utilizando una anidación de estructuras repetitivas. ¿Cómo hace esto? Vamos a hacer una traza para entender paso a paso este algoritmo. Este módulo tiene dos variables, fila y columna, ¿sí? Son las variables iteradoras que se utilizan en la estructura repetitiva. Hay una estructura repetitiva externa que dice, para fila, para el valor de fila, desde 1 hasta, imaginemos que num es 3, desde 1 hasta 3, ¿qué vamos a hacer? Todo esto. Y en cada iteración, es decir, en cada valor que asume fila, que fila va a asumir los valores 1, 2 y 3, porque la iteración externa es fila desde 1 hasta 3, vamos a hacer en cada iteración, para columna desde 1 hasta num, suponemos que es 3 también, vamos a escribir el elemento a subfila col, sin salto de línea. De tal forma de escribir todos los elementos que corresponden a una fila en la misma fila. Por eso escribimos un elemento, en la próxima iteración escribimos otro, y siempre uno al lado del otro, sin salto de línea. Cuando terminemos de escribir todos los elementos de la misma línea, vamos a hacer un escribir de un blanco con un salto de línea. Bueno, para que quede más claro cuál es esta estructura repetitiva anidada, vamos a hacer una traza, ¿sí? Vamos a suponer que el usuario, o que nosotros estamos invocando a este módulo matriz con el número 3, ¿sí? Es decir, queremos mostrar por pantalla una matriz de orden 3, es decir, el resultado que nosotros queremos mostrar es este, ¿sí? Y vamos a mostrar, fíjense, los elementos de la primera fila. Cuando fila es igual a 1, vamos a mostrar estos tres elementos, uno a continuación de otro. Después, cuando fila es igual a 2, vamos a mostrar los elementos de la fila 2, y cuando fila es igual a 3, los de la última fila. Bueno, número es igual a 3. Dijimos que estamos llamando a matriz con el valor 3. Fila va a ir desde 1 hasta el valor de num, que es 3. El primer valor de fila es 1. Entonces lo anotamos acá, fila igual a 1. Estamos en la primera iteración de la estructura repetitiva más externa. Entramos a la estructura repetitiva y ahora tenemos otra estructura repetitiva que va a ir desde columna, desde 1 hasta 3. El primer valor de columna es 1, por eso lo anotamos acá. Cuando fila es 1 y columna es 1, vamos a escribir el elemento a fila, que es 1, columna, que es 1. Eso es lo que vamos a mostrar en la pantalla, sin saltar de línea. Terminamos esta estructura repetitiva, la primera iteración, columna se incrementa en una unidad, con lo cual ahora columna vale 2, ¿sí? Y escribimos a continuación a sub fila, que es 1, columna 2. Es el segundo elemento.
sin salto de línea. Es decir, que el cursor se mantiene justo al lado del elemento que acabamos de escribir. Termina la estructura repetitiva con la segunda iteración, ahora columna se incrementa en una unidad. Columna vale 3, que es el último valor que va a asumir columna. Y escribe el elemento A sub 1, 3. ¿Sí? Ahí terminamos de escribir todos los elementos de la fila, pero al terminar la estructura repetitiva para, columna se incrementa en una unidad y vale 4. Cuando vale 4, como 4 es mayor que num, que es 3, bueno, ya no vuelve a iterar, corta la iteración. Pero el último valor asumido por call es 4. ¿Sí? Como 4 es mayor que el límite superior, termina esta estructura repetitiva y a continuación lo que vamos a hacer es escribir un espacio en blanco, que no se ve acá, pero estaría al lado del 3, y este escribir es con salto de línea. ¿Sí? Los que son a escribir sin salto de línea, le tenemos que poner un comentario al final que diga sin salto. Cuando no dice nada, suponemos que es un escribir con salto de línea. ¿Eso qué significa? Que escribió el espacio en blanco y salta de línea a la siguiente línea, y estaría acá abajo el cursor. Listo para escribir lo próximo que le enviemos a escribir a través de un escribir. Recién ahí terminamos la primera iteración de la estructura repetitiva más externa, es decir, cuando fila es igual a 1. Para fila igual a 1, columna asumió los valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Muy bien, ahora, cuando termina la primera iteración más externa, fila se incrementa en una unidad y ahora fila vale 2. Para fila igual 2, columna, volvemos a empezar. Columna va a ir desde 1 hasta 3. El primer valor de columna es 1. Es decir, fíjense, estamos en la segunda iteración de este para. Entramos acá, columna va desde 1 hasta 3. Vamos a mostrar el elemento a su fila, que es 2, columna, que es 1. Ahora, columna se incrementa en una unidad y mostramos el elemento A sub 2, 2. Columna se incrementa en otra unidad, mostramos el elemento A sub 2, 3. Columna se incrementa en una unidad, vale 4. Como 4 es mayor que 3, esa estructura repetitiva para termina. Escribimos un espacio y saltamos de línea. Ahora, después de escribir este espacio y saltamos de línea, el cursor está acá abajo. Fila ahora asume su último valor, que es 3. ¿Sí? Porque fila dijimos que iba a asumir los valores 1, 2 y 3. Ahora estamos cuando fila es igual a 3. Columna empieza nuevamente de 1 a 3. Cuando columna vale 1, mostramos el elemento A sub 3, 1. Cuando columna vale 2, mostramos el elemento A sub 3, 2. Y cuando columna vale 3, mostramos el elemento A sub 3, 3. Luego columna vale 4, 4 es mayor que 3. Terminamos esta estructura repetitiva para fin para, escribimos un espacio en blanco y saltamos de línea. Ahora fila vale 4. Como fila es igual a 4 y es mayor que 3, supera el límite superior de esta estructura repetitiva más externa, termina la estructura repetitiva. Y ahí finaliza nuestro ejemplo, que es una traza o una simulación de la ejecución en el caso de que invoquemos a matriz con el número 3. Preguntas que tengan sobre esta traza. Profe, ¿siempre hay que escribir hasta el número 4, inclusive? Siempre hay que escribir. En este caso, como la iteración va desde 1 hasta 3, el último valor que asume call y el último valor que asume fila, porque es el mismo caso, viste que va desde 1 hasta num, en los dos casos, es aquel valor que no verifica. Es decir, siempre, ¿qué pasa? Vos en cada iteración ejecutás las instrucciones que diga el para y luego, a lo último, incrementás la variable iteradora en tantas unidades como lo indique el paso. ¿Sí? Lo incrementás y luego de incrementarlo en esa cantidad de unidades, verificás que ese valor no sea superior al límite que se indica después de la palabra hasta. Si es superior, bueno, ya parás de ejecutar. Pero sí o sí, al final de cada iteración tenés que incrementarlo en
una unidad a la variable iteradora. Es por eso que, si bien este valor de call itera desde 1 hasta 3, el último valor que asume call es 4, y ese valor es el que no asume. Es el valor que no, en el cual no va a iterar una vez más, porque itera desde 1 hasta 3. Pero es un valor que la máquina va a utilizar para que esa condición no se cumpla y sepa que no tiene que continuar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Lo que tienen que pensar bien claramente es lo siguiente. Nosotros tenemos una estructura repetitiva, que es una más interna, que es columna, que va desde 1 hasta 3. Esa estructura repetitiva me permite mostrar los elementos en cada columna para cada fila. Es por eso que si nosotros volvemos hacia atrás y mostramos el ejemplo desde el comienzo, cuando fila vale 1, es la primera vez, columna va a asumir los valores 1, 2 y 3. Cuando columna vale 1, mostramos a sub 1. Cuando columna vale 2, mostramos a sub 1, 2. Y cuando columna vale 3, mostramos a sub 1, 3. Es decir, columna me permite hacer la iteración y mostrar los elementos de cada columna para la fila 1. Luego, cuando la fila vale 2, volvemos a iterar en columna para mostrar los elementos de cada columna de la fila 2. Y después, cuando columna vale 3, mostramos los elementos para cada columna de la fila 3. Es decir, que la estructura repetitiva más externa permite iterar para cada fila y la estructura repetitiva más interna permite ir mostrando las distintas columnas. Lo que hacemos acá es un juego, es decir, los elementos que están en la misma fila los escribimos sin salto, de tal manera que uno aparezca al lado del otro, ¿sí? Y cuando terminamos de escribir los elementos de una línea, es cuando termina este para, y ahí recién escribimos un espacio con salto de línea, de tal forma de escribir los siguientes elementos de la próxima fila en la línea siguiente. Este algoritmo que está escrito en pseudocódigo se escribe en Java de esta forma. Num es el parámetro, tenemos dos variables, fila y columna de tipo entero, que son las variables iteradoras, y dice para fila desde 1 y mientras fila sea menor o igual que num, es decir, fila va desde 1 hasta num, inclusive. Fila más permite incrementar el valor de fila una vez que se terminó de iterar. A una estructura más interna que dice, para columna desde 1 y mientras columna sea menor o igual que num, columna más más. ¿Qué vamos a mostrar por pantalla? La letra A concatenado con la letra con el valor de fila, concatenado con el valor de columna y un espacio. Ese espacio que... ¿Me puedo interrumpir? Sí. En esa parte, por ejemplo, el for, si uno pone fila menor estricto que 4, ¿cómo sería la traza, por ejemplo? ¿Se cortaría en 4 igual o tomaría el 5 como corte? Primero, nosotros acá hicimos un ejemplo que es una traza para num igual a 3, ¿sí? El algoritmo está escrito para una variable que es num. Esto funciona invocando a matriz con 3, con 4, con 5, con 10, con 1000, ¿sí? Num es una variable. La traza la hicimos para num igual a 3. ¿Cuál sería tu pregunta acá? Tenés que expresarla en función de una variable num. Claro, la pregunta sería si, por ejemplo, usted dijo que en la traza se cortaría, el 4 sería como un corte para que el algoritmo lo tome y salte a la otra fila. Eh, en el tema de ahí de aplicarlo en Java, ¿se puede poner menor estricto que 4 o tiene que ser sí o sí menor o igual que 3? Menor estricto que num, decís vos. Claro. Si vos lo pones menor estricto que num y no pones el igual, ¿sí? Y vos invocás a este algoritmo de matriz con el número 3, en realidad no te va a hacer una matriz de 3 por 3, de 3 filas por 3 columnas. La va a hacer de 2 por 2. Ah, claro, sí, sí, ya entendí, me había confundido solo. Gracias igual. ¿Sí? Bueno,
Lo que tienen que entender que este valor, si bien el valor de columna, por ejemplo, es de 1 hasta 3, el último valor que va a iterar es con el valor de columna igual a 3, ¿sí? Decir, por ejemplo, que esto es una suposición de que num es igual a 3, ¿no? Si la iteración de columna va desde 1 hasta 3, hay 3 iteraciones, 1, 2 y 3, ¿sí? Hay 3 iteraciones, va a iterar 3 veces, ¿sí? Eso no quita que el último valor de columna asignado sea 4. ¿Por qué? Porque en realidad columna asume el valor 1, columna asume el valor 2, el 3, hace las iteraciones, terminó la tercera iteración y siempre al finalizar la iteración se incrementa la variable iteradora por tantas unidades como indica acá. Es por eso que escribimos 4. Luego de incrementar la variable iteradora en tantas unidades como dice acá, recién luego verificamos que el valor nuevo de columna no supere al valor límite, que en este caso es num. Como 4 es mayor que 3, bueno, ahí ya no se itera más, ¿sí? Pero recuérdenlo, que al finalizar cada iteración, lo primero que se hace es incrementar la variable iteradora y lo siguiente es evaluar que ese valor incrementado no supere el límite. Muy bien. Bueno, entonces hicimos este ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo, en el cual tenemos que mostrar por pantalla una matriz que se denomina matriz triangular superior, ¿sí? La matriz triangular superior tiene elementos en la diagonal y en la parte superior a la diagonal. Por eso se llama triangular superior, porque tiene forma de triángulo y porque solamente tiene elementos distintos de cero en la diagonal o en los elementos que están por encima de la diagonal. Los elementos que están por debajo de la diagonal siempre son iguales a 0. Acá estamos mostrando la matriz triangular superior de orden 3, es decir, que tiene 3 filas por 3 columnas, y acá estamos mostrando la matriz triangular superior de orden 4, porque tiene 4 filas, una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, por 4 columnas. Entonces, el problema dice así: solicitarle al usuario el orden de una matriz. El orden determina, recuerden, que es de una matriz cuadrada. Faltó acá poner, ¿sí? Es cuadrada porque tiene igual cantidad de filas que de columnas. Y hay que mostrar los elementos de una matriz triangular superior. Es una matriz, al igual que antes, nada más que ahora los elementos que están debajo de la diagonal tienen que ser iguales a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ir pensando entre todos. Si este es el módulo que se llama matriz y permite construir una matriz completa, ¿cómo haríamos nosotros para que solamente muestre los elementos estos de la diagonal y los superiores, y en el caso de que de estos otros elementos, que muestre un 0? Tendrías que hacer que no entre al for cuando la fila es más grande que la columna. Bueno, en realidad debemos entrar en el for, igual. Claro, Pero claro, y no. porque en ciertos casos hay que mostrar un 0 y en otros casos hay que mostrar estos elementos. Pero, ¿qué condición dijiste vos? Que la fila no sea más grande que la columna. Exactamente, fíjense, él dice, cuando la fila es más grande que la columna, es el elemento A sub 2,1, A sub 3,1 y A sub 3,2. ¿Sí? Acá es fila más grande que la columna. Fila mayor estricto que columna, son estos 3 elementos. Y todos los otros elementos es cuando fila es menor o igual que columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para modificar este módulo matriz y que en determinadas condiciones muestre el elemento A sub fila col y en otros muestre el elemento 0? Poner una condición de que la fila tenga que ser mayor.
Exactamente. Vamos a tener que poner una estructura condicional acá, que diga, si fila es mayor o igual que columna, perdón, si fila es menor o igual que columna, escribimos esto. Si no, escribimos 0. Eso es lo que vamos a hacer acá. Lo escribimos así. Acá en realidad donde está el cursor, la manito, ¿la ven ustedes la manito de mi cursor? Sí. Ahí hay que escribir 0. Hay un error. Está escrito bien en el Java, pero no lo puse bien en el pseudocódigo. Acá falta un 0. Imaginemos que esa manito es un 0. Entonces, fíjense, la estructura del módulo es un nuevo módulo que se llama matriz triangular superior, recibe el orden de la matriz, es decir, la cantidad de filas o indistintamente fila-columna. Tiene el mismo formato que antes, para fila desde 1 hasta num, para columna desde 1 hasta num, y adentro tenemos una estructura alternativa que dice, si fila es menor o igual que columna, ¿sí? Acá tenemos siempre un valor de fila y un valor de columna. Si el valor de la fila es menor o igual que el de la columna, mostramos el elemento que mostrábamos siempre. Si no, mostramos un 0. El si no es justamente cuando esto no se cumple. Esto no se cumple cuando la fila es mayor estricto que la columna, que es lo que dijo un alumno recién. Y acá está en Java. Si la fila es menor o igual que la columna, mostramos el elemento, y si no, que es cuando la fila es mayor que la columna, mostramos 0. Entonces, con una simple alternativa, adentro de esta estructura repetitiva anidada, hemos escrito un valor de la matriz que es 0 o un elemento genérico a su fila col. ¿Qué quería decirles? A ver, es el algoritmo, recordemos que acá falta un 0, ¿sí? Bueno, se me fue. Estaba pensando algo y se me fue. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos otro problema. En lugar de una matriz triangular superior, tenemos que mostrar los elementos de una matriz triangular inferior. En una triangular inferior, los elementos que están por encima de la diagonal son 0. El problema es análogo al que acabamos de resolver. ¿Cómo haríamos un cambio en este Java, por ejemplo, para que en realidad, en lugar de mostrar una triangular superior, mostremos una triangular inferior? Tendría que ser mayor o igual a la columna, la fila. ¿Acá? Claro, invertirlo. Exactamente. ¿Qué pondrías acá? Si fila es mayor o igual a columna, Mostramos el elemento. Si no, 0. claro. Exactamente. Una pregunta. Sí. Yo no termino de entender cómo es que con el fila menor o igual a columna o mayor o igual a columna se logra lo de triangular superior e inferior. Bueno, mira, el tema es así. ¿Viste que nosotros íbamos mostrando los elementos uno por uno acá? Estos elementos que mostramos uno por uno para cada una de las filas se logran mostrar por pantalla al mostrar por pantalla el valor de la fila y el valor de la columna. Fila y columna son los valores que asume fila y columna en cada iteración. ¿Sí? Al principio, por ejemplo, cuando la fila es 1, la columna va desde 1 hasta 3. Fíjate, fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Que es justamente lo que tenemos acá. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. ¿Sí? Luego para la fila 2, luego para la fila 3. Entonces, acá tenés escrito de cada elemento cuál es el valor de la fila y la columna. Ahora fíjate una cosa. Fíjate que cuando el valor de la fila, por ejemplo el elemento A sub 2, 1, el valor de la fila es mayor, estricto, que el valor de la columna, estamos en este caso, A sub 3, 1 y A sub 3, 2. Estos tres elementos que están por debajo
de la matriz diagonal, perdón, por debajo de la diagonal de la matriz, cumplen la característica de que la fila es mayor estricto que la columna. En cambio, los elementos que están en la diagonal es cuando la fila es igual a la columna, y los que están arriba de la diagonal es cuando la fila es menor estricto que la columna. Entonces, si yo en la matriz triangular superior quiero mostrar los elementos de la diagonal y los elementos superiores, entonces estos elementos cumplen la condición de que la fila es menor o igual que la columna para la triangular superior. En cambio, para la triangular inferior, estos elementos cumplen la condición de que la fila es mayor o igual que la columna. Es por eso que cuando hicimos la triangular superior, dijimos, si la fila es menor o igual que la columna, mostramos el elemento. Estos elementos los vamos a mostrar siempre y cuando sean los elementos de la diagonal, que es el caso cuando fila es igual a columna, ¿sí? El elemento A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, por ejemplo. Y también vamos a mostrar los elementos A sub fila col, en el caso de que fila sea menor estricto que la columna. Fila menor estricto que la columna, por ejemplo, es el elemento A sub 1, 3, que es el elemento que está en la tercera columna de la primera fila. A sub 1, 3, fila 1, columna 3. Bueno, ese elemento lo tengo que mostrar como el elemento A1, 3. Y todos los otros elementos, cuando la fila sea mayor que la columna, vamos a mostrar un 0. Bueno. Ahí entendí, gracias. Bueno, yo, si en algún momento, suponete, nosotros hicimos una traza para este ejemplo. Lo importante es que ustedes hagan una traza para cada uno de los ejemplos. Bueno, a ver, me falta algo. Matriz superior y matriz inferior. Bueno, hasta ahí matrices. Ustedes cuando en álgebra van a ver este tema de matrices en las próximas clases, seguramente, ¿sí? Lo importante es que ahora a nivel algorítmico nosotros estamos mostrando los elementos de una matriz genérica. El día de mañana, cuando trabajen con álgebra, en lugar de tener los elementos genéricos, en estas posiciones ustedes van a tener números enteros, ¿sí? Y las matrices se pueden utilizar ¿para qué? Para representar muchas cosas en la vida real, pero además podemos hacer operaciones de matrices como suma, multiplicación y resta de matrices, en determinadas condiciones. Eso lo van a ver en álgebra. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de algunas tablas y también pirámides de números, ¿sí? Para eso vamos a mostrar una tabla que es como si fuera una matriz de números, ¿sí? Tabla también podemos llamarle matriz. Acá dice pirámide, pero en realidad en este caso es una matriz de números. Queremos hacer una matriz de números que diga 1, espacio 2, espacio 3 en la primera fila, en la segunda fila 1, espacio 2, espacio 3, y en la tercera fila 1, espacio 2, espacio 3. Para el caso de que el número que le pasamos como parámetro sea igual a 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que iterar de 1 hasta la tercera fila, y en cada fila lo que tenemos que hacer es una iteración desde columna que va desde 1 hasta el valor de num, que es el valor recibido, que es 3, ¿sí? Y en cada iteración lo que estamos haciendo es mostrando el valor de columna, para poder mostrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, acá está la traza completa. Vamos a hacer la traza, no está en forma secuencial como la mostré antes,
pero vamos a pensar la traza. Fíjense, el primer valor de fila es 1. Supongamos que llamamos a pirámide con el valor 3 nuevamente, ¿no? Entonces esta fila va a ir desde 1 hasta 3, que son los valores que suma fila, 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando fila vale 1, entramos a esta estructura repetitiva, columna va a ir desde 1 hasta 3 también. Entonces, columna toma los valores 1, 2 y 3. Para cada caso, cuando fila vale 1 y columna vale 1, lo que muestra es el valor de columna, que es el primer 1. Cuando columna vale 2, muestra el 2. Cuando columna vale 3, muestra el último 3. Terminó de iterar esta estructura repetitiva, escribe un espacio en blanco, acá a continuación del 3, salta de línea, porque acá dice con salto, vamos a la siguiente línea, ¿sí? Que se empieza a construir cuando fila vale 2. Es decir, escribimos este espacio en blanco, termina esta primera iteración de esta estructura repetitiva más externa, filas se incrementan una unidad, ahora fila vale 2, ¿sí? 2 es menor que num, que es 3, así que volvemos a iterar. Cuando fila vale 2, ahora volvemos a empezar. Columna va desde 1 hasta 3. Toma el valor 1. Escribimos 1, porque escribimos el valor de col. Col toma el valor 2, escribimos 2. Toma el valor 3, escribimos 3. ¿Sí? Terminó esta estructura repetitiva, escribimos un espacio en blanco, vamos a la siguiente línea, ¿sí? Estamos en la siguiente línea. Terminó la segunda iteración de este para. Ahora fila se incrementa en una unidad. Fila vale 3. Cuando fila vale 3, columna va desde 1 hasta 3, mostrando los últimos 3 elementos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, van a tener que hacer una traza igual, porque no sé si todos entenderán, sé que son muchos, quizás alguno se perdió, pero lo importante es que lo sigan paso a paso, porque es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque ahora hicimos matrices, pensamos en una matriz, en una tablita de números, ¿sí? Entonces ahora le voy a decir otra salida que no es esta, y ustedes me van a decir qué cambio harían en este módulo para mostrar la salida que yo quiero. ¿Sí? Si yo quiero mostrar una salida que diga 1, 1, 1 en la primera fila, en la segunda fila 2, 2, 2 y en la tercera fila 3, 3, 3, ¿qué cambio le haría en este módulo para obtener ese resultado en la salida? Intercambiar fila y columna. ¿Qué intercambiarías? Fila No por entendí. columna. ¿Fila por columna en qué lugar? Porque hay varias apariciones de fila por columna. A ver, ¿alguna otra propuesta? En el segundo bucle para, en vez de escribir col, coma espacio en blanco, escribís fila o fil. No, fila, sí. Esta es la mejor solución. Fila por columna. Esperen, me salté. Acá estábamos. En lugar de escribir col, escribo fila. Esa es una solución más simple que la que había propuesto el primer alumno. ¿Sí? Además, yo más o menos capté qué quiso decir el primer alumno. Pero no era posible igual. Siempre es importante darse cuenta, no siempre hay que acertar, hay que entender por qué. Vos es como que esta tabla la transpusiste, y es un pensamiento lógico transponerlo, ¿sí? A ver, aunque quizás todavía funcione. Vos decías cambiar acá columna y fila, ¿no? No sé quién había hablado primero. Columna acá y poner fila acá. Claro. Bueno. Columna acá y fila acá. Y dejar columna acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es la otra solución. Está bien tu solución. Tendrías que hacer 2 cambios, porque en realidad estarías cambiando los subíndices. Si vos cambiás, pones... la última es la más simple, tenés un solo cambio. En lugar de poner col acá, pones fila.
Y vos lo que hacías era mantener call acá e invertir estas dos variables iteradoras. El resultado, si no me confundo, es exactamente el mismo. Nada más que elegimos la última opción porque en realidad tenemos un solo cambio y no dos. ¿Sí? Siempre hay que tratar de minimizar lo máximo posible. Luis, Sí, ¿puedo hacer una acotación a lo que dijo recién el alumno, creo que era Juan? sí. Si vos haces ese cambio que mencionás de fila por columna y viceversa, y vos imprimís call, ahí directamente no cambia nada eso, no funcionaría, te daría bien lo que pidió el profesor recién, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. A nivel sintáctico de salida estaría bien, o sea, el resultado sería el que se estaba solicitando, pero a nivel semántico de razonamiento, ¿cómo es que funciona eso? Vos fijate que si dieras vueltas a ambas variables y vos pusieras el de call en el para de afuera y el de fila en el de para de más adentro, vos te estás moviendo, semánticamente hablando, vos te estás moviendo por cada fila. ¿Te vas a entender eso? No sé si me expliqué o perdí más todavía. Claro, igual si él transpone estas variables, el resultado no estaría mal. Lo que pasa es que el significado de estas variables no sería ya el de fila columna, sería otro. Sí. Claro. Ya es como que pierden sentido el significado. Acá el significado de esta variable fila es para representar cada una de las filas. Y el significado de columna, las columnas de estas mismas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vimos esta matriz, que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pensamos una matriz nueva, que sea 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ¿sí? Y esa es la idea. Siempre imaginarse otro ejercicio, o incluso cuando uno esté probando esto en Java y lo construye así, bueno, ir modificando algunas variables y ver qué sucede, ¿sí? Hace un rato me habían preguntado, ¿qué pasa si acá no es igual? Bueno, vemos el resultado también empíricamente con la computadora. Ahora tenemos otra pirámide. ¿Qué es la pirámide esta? En la primera fila un 1, en la segunda 1, 2, en la tercera 1, 3. Es decir, si la fila es 1, una sola columna. Si la fila es 2, dos columnas. Si la fila es 3, tres columnas. Si la fila es 4, cuatro columnas. Es decir, la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas. Y esto es lo que hace esta estructura. Una estructura piramidal de números, esta es una pirámide de números, esta es la propuesta que nosotros hacemos, es decirles, bueno, ¿cómo desarrollan? O la propuesta es solicitarle a ustedes que desarrollen un algoritmo que muestre una pirámide que tiene una cierta regularidad. Acá la regularidad es que los números que se muestran en cada columna para una fila se van incrementando en una unidad, ¿sí? Y además hay otra regularidad que en función de un número que determina el usuario, ese número determina la cantidad de filas también de la estructura piramidal, ¿no? Si el valor que determina el usuario no es 3, es 4, bueno, la pirámide tendría que tener 4 filas y la última fila que falta, ¿qué valores tendría? 1, 2, 3 y 4. Exactamente, 1, 2, 3 y 4. Siempre lo que se emplea acá en este tema de pirámide es ¿cómo se llama? Una operación cognitiva que nosotros vimos al comienzo de RPA que se llama generalización. ¿Sí? Uno tiene que poder generalizar. ¿Cuándo generaliza uno? Cuando piensa, a ver, ¿cuál es el primer valor que asume en la primera iteración una estructura repetitiva? ¿Y cuál es la última iteración? Por ejemplo, si yo vuelvo a este ejemplo, nosotros tenemos un bucle de instrucciones a repetir que en este caso el bucle o el conjunto de instrucciones a repetir es una sola línea, este escribir. ¿Cuántas veces se ejecuta este escribir? Si recibimos el número num. Las veces que haya ingresado ese número. O sea, si es num3, el escribir no va a ser 3 veces. ¿3 veces va a ser escribir? Va a ser 6. No, 9. Sería el Ah, número al 6. cuadrado. 3 por 3 sería. El total, claro, es 9.
9. Claro, 3 veces lo va a ejecutar para esta estructura más interna. Pero después hay otras 3 veces para la más externa. Fíjate que a este escribir entró 9 veces. Para la fila 1 entró 3 veces. Para la fila 2 entró otras 3. Y para la fila 3 entró 3 veces. Es decir, si uno tiene que pensar en cuántas iteraciones tiene esta estructura repetitiva, iteró 9 veces. 9 veces para el caso de que num sea igual a 3. En forma genérica, esta estructura repetitiva iteró num por num veces. ¿Sí? Entonces, eso está bueno, que piensen. ¿Cuántas iteraciones tiene la estructura repetitiva? ¿Cuál es el valor inicial que asume call, la primera vez y la última? ¿Sí? Eso siempre hay que ir pensándolo. Volvemos a nuestro ejemplo. Entonces, fíjense, acá vamos a iterar desde fila, desde 1 hasta num. Es decir, desde 1 hasta 3, porque vamos a tener 3 filas. Y para cada valor de fila, cuando fila vale 1, columna va a ir desde 1 hasta 1. Cuando fila vale 2, va a ir de columna desde 1 hasta 2. Y cuando fila vale 3, la última vez, columna va a ir desde 1 hasta 3. Si escribimos col, eso va a permitir mostrar esta estructura piramidal. Vamos a hacer una traza. Ya está hecha acá. Pero vamos a ver cómo es paso a paso. Primer valor de fila es 1. Entramos en la estructura repetitiva, columna va desde 1 hasta 1. Entonces, fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1, escribimos un 1. Columna se incrementa en una unidad, ahora vale 2. 2 es mayor que 1, que era el valor de fila, porque fila es 1. Termino esta estructura repetitiva, escribo un espacio en blanco al lado del 1, salta de línea. Ahora fila vale 2. Cuando fila vale 2, entra a este bucle, columna va desde 1 hasta 2, es decir que va a iterar 2 veces, escribiendo el valor 1 y el valor 2. Son los dos valores que toma, luego toma el valor 3, 3 es mayor que 2, ¿sí? Escribe un espacio en blanco, salta de línea. Ahora fila asume el último valor, que es fila vale 3. Cuando fila vale 3, columna va desde 1 hasta 3, que son los valores que toma acá columna, 1, 2 y 3. ¿Sí? Muestra los valores para cada una de las iteraciones, 1, 2 y 3. Y terminó. Fíjense que acá en esta columna, antes, en la anterior iteración, asumía más valores, porque columna iba desde 1 hasta num. Ahora va desde 1 hasta fila. Bueno, yo hago ahora otra pregunta. Si la estructura piramidal, en lugar de ser esta, dijera 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3, ¿qué cambiarían? Cambiaríamos el escribir columna con escribir fila. Exactamente, simplemente columna, escribir fila. Entonces, si el ejercicio del parcial dijera una estructura piramidal 1, 2, 2, 3, 3, 3, para el caso que diga, bueno, num igual 3, obviamente, ¿no? Siempre cuando proponemos una estructura piramidal, le pedimos que ustedes puedan construir esta pirámide para un valor, un rango de valores de n, ¿sí? Es decir, ese valor de num se va a asumir en un programa principal, en un algoritmo. El algoritmo principal le va a decir al usuario, ingrese el valor de la cantidad de filas o columnas, ¿sí? De la matriz cuadrada. Una matriz cuadrada, la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Bueno, o en este caso, no, en este caso es una pirámide, no es una matriz. Le diría, ingrese la cantidad de filas, ¿sí? Y si el número está entre 1 y 7, construya una pirámide de este estilo, le vamos a decir. ¿Sí? En este ejemplo se ha mostrado el caso de una pirámide en el cual n es igual a 3. A veces solemos poner un ejemplo de 4, de n igual a 4, como para ejemplificarlo. ¿Sí? ¿Qué
a hacer? Vamos a hacer, este sería la versión, digamos, en Java. Y ahora vamos a ver una tercera pirámide. Son pirámides porque en realidad son triángulos, en realidad, más que pirámides. Esto es como un triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense que el triángulo rectángulo es así. Esta sería como la diagonal, 1, 2 y 3. Y la base estaría acá abajo, ¿no? La base del triángulo. Ahora la base va a estar arriba. Queremos producir un resultado así. 1, 2, 3, 1, 2, 1. ¿Sí? Al revés, como si tuviera un triángulo invertido o una pirámide invertida. Este es el ejemplo. Lo más complejo de entender es que acá hay una expresión aritmética que dice num menos fila más 1. Y vamos a tratar de simplificarlo. Fíjense, vamos a suponer nuevamente que num recibe el valor 3. Fila va a ir desde 1 hasta 3. Cuando fila vale 1, acá columna va desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. 3 menos 1 más 1 es 3, desde 1 hasta 3. Por eso escribe los números 1, 2 y 3. Luego, en la próxima iteración, cuando fila es igual a 2, la columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 es 1, más 1 es 2. Es decir, que columna va a ir desde 1 hasta 2. 3 menos 2 más 1. Y cuando fila vale 3, que es la última vez, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 3 más 1. 3 menos 3 es 0, más 1 es 1. Columna va desde 1 hasta 1. Entonces, con este artilugio de tener una expresión aritmética que dice num menos fila más 1, podemos controlar que para la fila 1 las columnas van del 1 al 3, para la fila 2 del 1 al 2 y para la fila 3 del 1 al 1. Esto es un poquitito más difícil de entender, pero es lo último más complejo que tenemos para hoy prácticamente, porque las próximas pirámides que vamos a mostrar que son de letras simplemente reemplazan números por letras. Bueno, fíjense. Vamos a hacer un recorrido de esta traza, muy rápida. Fila vale 1, primera iteración para el para más externo. Columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. 3 menos 1 más 1 es 3. Columna va a ir desde 1 hasta 3. Por eso, cuando fila vale 1, columna asume los valores 1, 2 y 3, que son los valores que mostró acá, para cada iteración. El valor de columna 1, 2 y 3. Escribió un espacio con salto de línea, fila vale 2. Cuando fila vale 2, que es el valor asumido por fila, columna va a ir desde 1 hasta 3, menos 2 más 1. 3 menos 2 es 1, más 1, 2. Columna va desde 1 hasta 2. Cuando fila vale 2, columna va desde 1 hasta 2, que muestra los valores 1 y 2. Y la última iteración es cuando fila vale 3, columna va a ir desde 1 hasta 3, menos 3 más 1. 3 menos 3 más 1 es 1. Columna va desde 1 hasta 1. Solamente tenemos una sola iteración, muestra el valor 1. Si se llegan a haber perdido en esta doble explicación, traten de hacer una traza para reafirmar lo que estamos mostrando. Ahora, yo les hago una consulta. Si en lugar de ser esta columna, esta pirámide invertida, quisiéramos mostrar, a ver, los valores, fíjense, se lo voy a hacer un poquitito más difícil ahora, porque si le digo 1, 1, 1, 2, 2, 3, va a ser muy fácil. Si queremos mostrar, a ver, 2, 2, 2, 3, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 3, 4. Puede ser que sea escribir columna... No, pará, ignorame. Escribir fila más 1. Escribir fila más 1, exactamente. Muy bien.
Recuerden, anótenlo si quieren en papel. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 3, 4. Acá escribimos fila más 1. Simplemente un sumarle 1 modificó las pirámides. Bueno, esta es la pirámide 3 en Java. Es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de pirámide de letras. Fíjense, lo que queremos producir es ABC, ABA. Si nosotros sabemos construir esta pirámide 1, 2, 3, 1, 2, 1, en lugar de decir 1, 2, 3, dice ABC. En lugar de decir 1, 2, dice AB, y en lugar de decir 1, dice A. Es decir, que si sabemos construir esta pirámide de números, en lugar de escribir col, lo que podemos hacer es llamar a un módulo que se llame convertir col. Convertir es un módulo que recibe un número y si recibe un 1, devuelve una letra A. Si recibe un 2, devuelve una B. Si recibe un 3, devuelve una C. Si recibe un 4, devuelve una D. ¿Sí? Entonces, si en lugar de escribir col, escribimos convertir de col llamaría a un módulo convertir, le pasamos el número col y lo que hace es transformar ese número en una letra. Y ahí, profe, una pregunta. Sí. Si hiciera ese módulo, ¿tendría que asignarle a cada número todas las letras del abecedario? ¿O hay alguna función para poder hacerlo más rápido? Bueno, es por eso que nosotros cuando hacemos ejercicios de pirámides, siempre le decimos que a lo sumo las pirámides, estos triángulos o pirámides, pueden llegar a tener, suponete, puede ser un n entre 1 y 7. Así se acota la posibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Aunque podríamos hacer una transformación de números a letras, utilizando un casting de echar a enteros, ¿sí? Se podría hacer algo, pero para no complicarnos tanto, decimos en el problema, en el enunciado, que el valor de n ingresado por el usuario puede ser un valor entre 1 y 7. Es decir, que las pirámides a lo sumo pueden tener 7 renglones, con lo cual tenés 7 letras, A, B, C, D, E, F, G, hasta la G. Acá tenemos exactamente este ejercicio, este módulo, es igual al anterior, nada más que en lugar de escribir col, llamamos a convertir de col. Y este convertir de col lo que hace es un módulo que recibe un número entero y retorna un carácter. Entonces, si el número entero recibido es 1, la variable que va a responder como respuesta es A. Si recibe 2, responde B. Si recibe 3, responde C, y así sucesivamente. Fin según, retornar res. Acá falta un espaciado. Este es el módulo que convierte un número, lo transforma en letra. Entonces, podemos escribir una pirámide así, que nosotros sabemos escribirla con números, nada más que podemos pensarlo primero en números y después lo transformamos a letras. Bueno, lo que estamos viendo hoy es ver cómo una estructura anidada, cambiándole determinados límites superiores, acá dice num, acá dice num menos fila más 1, viendo qué pasa cuando escribimos col, qué pasa cuando escribimos fila, qué pasa cuando escribimos fila más 1, qué pasa cuando escribimos convertir de col, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo en lugar de convertir de col, acá, yo escribo convertir de fila? ¿Cuál es el resultado de la pirámide que obtengo? Va a ser AAA, BBB, C. Exactamente, pero te sobraba una B en lo que dijiste, me parece. Entonces era AAA, BBC. ¿Sí? Exactamente. Bueno, acá está el convertir, está en pseudocódigo y está en Java. Estas transparencias se las voy a colgar en Pedco. Tengo que cambiar unas pequeñas cosas, que era un 0 que no aparecía por ahí. Y también le voy a colgar
un .java que contiene todos estos ejemplos, ¿sí? Así pueden reusar ese Java y no tener que volver a escribir todos estos ejemplos. La propuesta para ustedes es que piensen pirámides, que ustedes mismos imaginen otras pirámides. Y acá, fíjense, tenemos combinaciones de números con letras. 1, B, 3, C. Acá en lugar de una diagonal tenemos asteriscos. Esta es conocida. Ya la sabemos hacer con números, lo convertimos a letras. Y acá tenemos mezcladas letras con números, y acá también tenemos mezcladas letras con números. En esta, en esta, y en esta, todas estas, fíjense que mezclamos letras y números. ¿Sí? Pero hay una regularidad. No están todas mezcladas así porque sí. ¿A alguien se le ocurre una idea de cómo se podría hacer esa distinción de cuándo escribir letra, cuándo escribir número en función de la matriz o del triángulo que estemos ejemplificando? ¿Puede hacer que sea la distinción con números pares e impares? Exactamente. Pero el número acá, ¿qué representaría? Por ejemplo, en este caso. En ese caso, si la fila es un número par, escribe número. Y si es impar, escribe letras. Perfecto, eso. Si la fila es par, escribe número, y si es impar, escribe letras. Y acá, por ejemplo, En vez de preguntar por la fila, pregunto por la columna. Si es impar, va a ser números, y si es par, va a ser letras. Muy bien. Entonces, fíjense, hay un montón de constructores sueltos que tienen que ver con, a veces convertimos de números, los convertimos a letras, a veces utilizamos una alternativa para chequear si la fila es par o la fila es impar, otras veces chequeamos si la columna es par o la columna es impar, a veces construimos pirámides así y otras veces están invertidas. A veces construimos una matriz, que es como si fuera una tabla, y otras veces construimos triángulos, ¿sí? A veces verificamos ciertas condiciones, escribimos asterisco en el caso de que la fila sea igual a la columna. Siempre va a haber una cierta regularidad. Lo que tienen que pensar bien es cuál sería la solución para cada pirámide, encontrar un pseudocódigo de esa solución, hacer una traza, y además de hacer una traza, antes de hacer la traza, porque las trazas cuestan hacerlas también, pensar el ejercicio que ustedes tienen propuesto como solución, generalizar cuántas iteraciones va a tener, el valor inicial. Bueno, para fila igual a 1, col va desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. Bueno, hacer cálculos y ver si realmente la solución que están proponiendo es la que en realidad satisface el requerimiento de la salida que queremos alcanzar. Pero siempre en realidad es cuestión de práctica, es comenzar con pirámides sencillitas y después ir transformándolas en algo más complejo. En esto no hay otra más que mucha práctica, y lo que les sugerimos es que hagan muchas pirámides, muchos triángulos, muchas matrices, las que proponemos acá, otras que ustedes se imaginen, ¿sí? Más o menos esta sería la complejidad de un ejercicio para el segundo parcial en el caso de que se tomen pirámides. Y ahí termina la clase de hoy. De este tema de estructuras repetitivas ya no vamos a ver más. La próxima clase es una clase sobre cadena de caracteres. Y es la última clase en la cual abordamos temas de teoría nuevos, ¿sí? La semana que viene abordamos el tema de teoría de cadena de caracteres y ya terminamos toda la teoría de la materia. Lo más complicado es este tema,
es poder entender una estructura repetitiva anidada, entender cuál es la salida que quiero producir y cómo se deberían anidar esas estructuras repetitivas, cuáles son los valores iniciales y los valores límites, qué otras estructuras alternativas tengo que utilizar adentro, si una alternativa, ¿sí? Tener presente que hay algunas escrituras que son sin salto de línea, que en Java escribimos como print, y otras como un println. Fíjense que este espacio con un salto de línea está por fuera de la estructura repetitiva más interna. La estructura repetitiva abre acá su paréntesis y termina acá, ¿sí? En cambio esta otra abre acá su llave y termina acá en esta llave que cierra. Es cuestión de que hagan mucha práctica, algunas trazas, para que refuercen bien este tema. Igual el cuestionario les va a proponer una serie de ejercicios bastante interesantes, ¿sí? Si bien el cuestionario les permite sumar 5 puntos, es muy importante esos 5 puntos para el parcial, y el cuestionario también tiene ejercicios interesantes en los cuales hay algunos módulos que tienen estructuras repetitivas anidadas. Y bueno, pensar también que hemos llegado al punto de la materia en la cual vemos la parte más compleja, ¿sí? Esta se podría llegar a decir que es la parte más compleja, en el cual estamos integrando un montón de conceptos, fundamentalmente cuando hacemos estructuras repetitivas anidadas y adentro tenemos estructuras alternativas. Esa es la idea. Es la combinación lo que genera la potencia de los algoritmos, la combinación de las estructuras de control, ¿sí? Y también hacer llamadas a módulos. Modularización también es importante. Consultas que tengan. Ya terminamos la clase, hacemos un par de consultas y terminamos. Yo quería saber, ¿van a subir algún TP o otros ejemplos para hacer sobre esto que vimos hoy? Mira, está el TP número 9, que tiene que ver con estructuras repetitivas anidadas, ya tiene que ver con eso. No obstante, acá tenés 6 ejercicios nuevos, podés practicar con estos 6. Te podés imaginar un montón de pirámides más, todas las que te imagines son las que podemos llegar a tomar. Es decir, acá hay muchas pirámides, yo podría haber escrito muchas pirámides más, pero está también en ustedes poder imaginarse qué otras pirámides pueden haber. Todas las pirámides que nosotros vamos a tomar van a ser combinaciones de estos casos, ¿viste? Va a tener esta forma, o esta otra cuadrada. Va a ser una distinción de fila-columna, como estas dos, o una consideración acerca de cierta condición, como en el caso de la matriz triangular superior e inferior, o esta, que muestra en su diagonal asteriscos, ¿sí? Siempre va a estar en una combinación dentro de ese campo de desarrollo, digamos, de ese campo de acción. No vamos a tomar una pirámide que requiera abordar una complejidad mayor que estas combinaciones, digamos, ¿no? Así que con estas tenés 6 ejercicios más, y con las que te puedes imaginar tenés muchas más todavía. El cuestionario de mañana es de estructuras repetitivas y modularización. Es de todos temas ya vistos. Profe, ¿el parcial para su realización va a ser más tiempo que el anterior? Sí, posiblemente sea un poco más largo, porque primero suma más puntos, ¿sí? Entonces, posiblemente tengamos 3 o 4 ejercicios. Profe, ¿ya nos podemos retirar? O sea, por la asistencia. Las pirámides por lo general se hacen con para. ¿Sí? No hay problema. Buenas noches. Gracias. La fecha del segundo parcial no la tenemos todavía, porque tenemos que ir viendo
el desarrollo de esta actividad evaluativa, la próxima clase que es de cadena de caracteres, el último trabajo práctico de cadena de caracteres, y luego vendría el parcial. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen ahora, y si no, ya dejamos acá. Bueno, nos vemos. Chao, profe, buenas noches. Chao, gracias.